el destino de 5.000 empleados y quién va a mantener la ruta, pequeños detalles. Alejandro Rodríguez, el Topo Rodríguez, fue diputado y es director del Instituto Consenso Federal y viene siguiendo el tema de qué se hizo con las facultades delegadas por la ley OASES. Topo, Graña te habla, ¿cómo te va? Gracias, Rolando, la posibilidad de volver a dialogar con vos esta mañana. No, por favor. Bueno, contanos cómo termina este capítulo de un año de facultades delegadas. Termina con ineficiencia, Rolando, porque lo que el gobierno ha postulado desde que asumió hasta hoy es que iba a hacer una gran transformación del Estado para mejorar la eficiencia y está haciendo exactamente lo contrario. Porque como vos bien sabés, pero resaltémoslo ahora, eficiencia no es bajar gasto. Eficiencia es lograr los objetivos gastando un poco menos o lograr más con los mismos recursos. Sí, yo te lo diría más simplificado. Arreglar no es romper. Si vos venís a arreglar, no podés romper las cosas, ¿no? Muy buena síntesis, muy buena síntesis. Es decir, que lo que el gobierno ha elegido es el camino de obturar, romper, como vos bien decís, dejar de hacer por parte del gobierno y del Estado un conjunto de funciones y sobre la base de esa mutación efectivamente gastar un poco menos. Pero vos recordás, todos sabemos, que el año pasado el gobierno ya logró equilibrio fiscal sin haber destrozado el Estado como terminó destrozándolo a lo largo de 12 meses. Es decir, que ese equilibrio es construido sobre la base de eliminar cualquier posibilidad de actualización de la jubilación, es decir, le sacó un 30% al ingreso de los jubilados y pensionados de la Argentina, achicó todas las transferencias a las provincias y a las universidades y aumentó impuestos. Por lo tanto, ese equilibrio fiscal fue ficticio porque dejó al costado a un conjunto importante de la sociedad argentina. Ahora, con esta política de uso o mal uso abusivo de esas facultades especiales que el Congreso y en particular la denominada o autodenominada oposición amigable le regaló, lo que han hecho es un plan sin visión estratégica, solo de bajar gastos. En ese contexto, sí. Digo, ¿fue un error darle un cheque en blanco a alguien que decía cosas tan espantosas antes y que muchos dijeron, bueno, dice esto pero no lo va a hacer, y después lo hizo? Eso es una atrocidad lo que se hizo, porque como vos bien sabés, hubo en el Congreso un acompañamiento de bloques, sectores que al principio se denominaban dialoguistas y después se pusieron ellos mismos entusiasmados en el mote de oposición amigable y le dieron todos estos instrumentos sin ningún tipo de control. Que desaparezca Vialidad Nacional es renunciar a tener una Argentina integrada desde el punto de vista de la movilidad, del transporte y de la logística. Que se haya eliminado, como se eliminó, reduciéndolo a una mínima unidad administrativa, el Instituto del Cáncer, es una aberración en la Argentina y en cualquier lugar del mundo. Todavía no reparamos lo suficiente en eso. No, un instituto que encabezaba investigaciones contra el cáncer en el país donde ha habido, digo, Milstein gana el premio Nobel con los compuestos monoclonales y es la base de las nuevas terapias contra el cáncer, y era argentinito, ¿no? Y como vos recordás, Rolando, era o es la institución que se encarga de ejecutar la ley precisamente de prevención y lucha contra el cáncer en niños y adolescentes. Es decir, es una aberración. Lo mismo en otro campo de actuación sucede con el INTA o con el INTI. Vamos a ver el impacto de estas decisiones sobre los próximos 2 o 3 años. Claro. Es decir, el impacto negativo no se ve hoy, sino que se va a ver a lo largo del tiempo. Por eso, yo te adelanto que hay que ir preparando la agenda de las decisiones que hay que revertir. Argentina tiene que revertir con el próximo gobierno decisiones arbitrarias que le generan un enorme costo social a la comunidad. Sí. Va a ser un gobierno de reparación nacional. Sí, por lo pronto hay que armar ya el plan de reconstrucción de la infraestructura federal en la Argentina. Hace 2 años casi. Sí, está bien, pero yo te diría, me pongo del otro lado y te digo, a la libertaria. ¿Y con qué plata? Con la nuestra. Pero Rolando, es muy importante
que nosotros sepamos que lograr el equilibrio fiscal es fundamental. Y a nosotros no nos van a enseñar, porque cuando la Argentina tuvo equilibrio fiscal durante muchos años consecutivos, fue cuando se llevó adelante un modelo de inversión pública, de promoción de la producción nacional con un tipo de cambio competitivo que favorecía especialmente a la producción nacional de trabajo de los argentinos. Se crearon millones de puestos de trabajo y había superávit en la nación y en las provincias. Por lo tanto, aquí... Estás hablando del periodo de Labaña. Estoy hablando de Dual de Labaña aquí. Sí, sí. Así es cuando empezó, exacto, precisamente. De la época que había superávit gemelos. Había superávit gemelo y había también una visión de que el equilibrio fiscal era un objetivo a conseguir y a defender en la medida en que hubiese un modelo económico de crecimiento como hubo en todo ese periodo. Es que el equilibrio fiscal se consigue para un Estado siendo más productivo y más eficiente a la hora de recaudar, no tanto a la hora de recortar, qué sé yo. Pero, digo, son dos bibliotecas diferentes. Sin duda, con los recortes y con el ajuste, siempre va a persistir la amenaza de perder el equilibrio fiscal, porque lo que se pierde es la potencialidad y la robustez de una economía en crecimiento. Sí, igual hay que pensar que en el caso de Vialidad Nacional lo que va a venir es como provincias clase A y provincias clase B, las que tengan rutas que puedan pasar camiones con actividad productiva, o sea, pienso en las provincias mineras, en las provincias agrícolas, en las provincias petrolíferas y gasíferas, van a tener buena ruta porque ahí van a garpar el peaje los camiones y las otras provincias, Dios dirá. Sí, Rolando, el riesgo es que marchemos hacia una balcanización regional, donde algunas zonas de algunas provincias tengan los recursos públicos y privados como para mantener, ampliar o mejorar la infraestructura logística y vial, y otras que no lo tengan. Por lo tanto, hay una responsabilidad de un gobierno nacional que tiene que mirar el sistema en su conjunto y no mirar efectivamente si lo que cierra son los números sin las funciones que debe desarrollar el área. ¿No ves la posibilidad de que le transfieran las rutas a las provincias y les transfieran también parte de los fondos del impuesto a los combustibles líquidos, que en definitiva es lo que están pidiendo los gobernadores? Es importante lo que plantea Rolando, y yo con todo respeto, como corresponde hacia hombres y mujeres que son elegidos por sus propios pueblos, creo que están marchando hacia un camino equivocado, los gobernadores, al pedir que se reparta, que se troce y que se distribuya el impuesto a los combustibles provincia por provincia. Hay que exigir que se financien las políticas nacionales que desaparecen. Porque en pero ¿cómo hace con un presidente que tiene una deriva tacaña? Es muy sencillo. Vos viste que el año pasado se le eliminó el decreto 70-2023 en el Senado. Sí. Hay que hacer lo mismo en la Cámara de Diputados. Y una vez que eso suceda... O sea, el famoso DNU. El famoso DNU. Como corresponde en un sistema democrático, sentarse a dialogar con el presidente para determinar cuáles son las prioridades que se pueden consensuar. Ahora, sí, el problema es que el diálogo no es uno de los fuertes de un señor que considera que el Estado es la encarnación del maligno en la tierra. Digamos, es como el tango se baila de a dos, ¿no? El diálogo también. Por eso hay que obligarlo, hay que eliminarle esa reforma constitucional encubierta que es el decreto de necesidad de urgencia 70-2023 y obligarlo a sentarse a dialogar. Va a tener que caer a dialogar al pie del Congreso de la Nación, como hoy el Congreso de la Nación trabaja prácticamente de lustrarle los zapatos al presidente de la Nación. ¿Qué tal, Rodríguez? ¿Cómo le va? Cerolini lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal, Cerolini? ¿Cómo le va? Mire, yo acá veo una noticia de Córdoba de mayo. La justicia le ordenó al PAMI restituir la cobertura del 100% a los jubilados, de los medicamentos de los jubilados que se le había quitado. Y era porque además habían chequeado un aumento de la tasa de mortalidad después de las políticas estas. Ahora, a la vez, como bien dice usted, Córdoba logra esto, pero tampoco es que se ponen el resto de las provincias a reclamar lo mismo y le generan un problema, porque esto, si un juez lo logra dar en una provincia, es probablemente que después se pueda dar en otra. Esa coordinación no está y tampoco los gobernadores parecen jugar cada uno su juego de una manera
media así que no se sabe, con el baile de la silla. Un día aparecen 5, otro día aparecen 18, otro día no va a aparecer nadie, como en el caso del festejo del 9 de julio. ¿Usted cree que finalmente ahora con este nivel de crisis van a empezar a coordinar política y va a haber alguna cosa conjunta o van a seguir cada uno jugando su juego? Es importante, Cerorini, lo que usted marca, porque efectivamente aquí hay una necesidad de que el avance en contra de la institucionalidad republicana del Poder Ejecutivo tenga un freno en algún punto. Como usted bien sabe, los gobernadores son la máxima autoridad de las provincias, pero tienen una contraprestación institucional, primero en el Senado de la Nación, que es por excelencia el órgano legislativo representante de las provincias. Y después, porque por comportamiento político ha ido dándose así, muchos diputados y diputadas tienen una relación directa con sus propios gobernadores. Entonces, el primer dique de contención y la primera instancia en la que hay que generar condiciones para obligar al Ejecutivo a poner los límites es el propio Congreso de la Nación. Ahora, junto con eso también, a mí me parece que tiene que haber una instancia menos rígida desde el punto de vista institucional, pero más sustantiva, que es, por ejemplo, el ámbito del Consejo Federal de Inversiones. Allí los gobernadores tienen que plantearle, para los próximos 2 años que quedan del gobierno del presidente Milei, un camino crítico de cuáles son las prioridades y cuáles son las políticas que Argentina necesita. Porque además, en Argentina crece el desempleo, retrocede la producción, aumentan las importaciones y la crisis de las finanzas provinciales comienza a verse. Y te diría que el clima de negocios comienza a afectarse. Digamos, todavía no sé qué pasará finalmente, pero Carrefour, una de las principales empresas de la Argentina, 17.000 empleados, dice que se quiere ir del país. Hay algo en el consumo que ellos ven que no se va a reactivar. Y si no se reactiva el consumo, ¿de qué crecimiento estamos hablando? Sí, Rolando, este es uno de los procesos de desinversión más marcado de los últimos 20 años en la Argentina y viene de la mano de indicadores como la tasa de inversión bruta de capital fijo que está decreciendo en la Argentina. Con un gobierno que se suponía que era market friendly, capital friendly, pero es amigable para los timberos, no para los productores. Este es un modelo tecnocrático de base financiera, efectivamente así, es un régimen tecnocrático de base financiera, lo demás no le importa. Topo, te agradecemos el contacto, te mando un gran abrazo. Gracias a ustedes, muy buenos días. Alejandro Rodríguez, director del Instituto de Consenso Federal. Estás en Splendid 990, la radio que te acompaña siempre. Industria, construcción, logística, minería, todas estas actividades tienen algo en común. A la hora de renovar o vender sus activos, confían en el especialista. Ingresá a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad. Adrián Mercado, líder en subastas industriales. Coto, el súper número 1 de Argentina, te trae los mejores descuentos. Hoy miércoles, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés 15% de descuento en un pago, con todos los medios de pago, sin tope de reintegro. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en coto.com.ar/legales. Jardín de Gente. Jardín de Gente. Martes a viernes, de 1 a 3. AM990. Más radio. Qué lindo llegar a casa un día de lluvia y comer una